Sí, Miguel, sí. te tengo que cerrar con un temita que tengo que me vuelve loco, que es tema sectas. Estoy leyendo un libro de Charles Manson, un loquito importante, pero me genera una curiosidad increíble el funcionamiento de la mente humana, ¿viste? Cómo podés generar un convencimiento en el otro, hablando ahora de hacerse daño y todo lo demás, ¿no? Te lo voy a bajar un poco más a línea para no ser tan abstracto, pero tema, por ejemplo, sectas en Uruguay, ¿cómo estamos acá? ¿Qué tipo de personalidad buscan? ¿A dónde apuntan? ¿Cómo, y por qué crecen tanto? Porque han habido un montón y Oh, grandes, ¿no? a ver, primero que el fenómeno sectario ha mutado. Hoy no son grupos religiosos estrictamente. Hoy el fenómeno sectario se encuentra más en el mundo de las pseudoterapias o terapias alternativas. Está lleno de y en el fondo tiene que ver más, hoy se estudia más el fenómeno sectario como un fenómeno de abuso psicológico, de manipulación mental de las personas. ¿Quiénes son las posibles víctimas? Cualquiera. Es un mito pensar que el que cae en una secta es una persona tonta o fácilmente manipulable. Cualquier persona en un momento de vulnerabilidad o de búsqueda espiritual o de desarrollo personal hace un curso de coaching coercitivo y termina en una secta. En realidad, hoy las técnicas que antes usaban las famosas sectas destructivas que conocíamos en los años 70 o 80, hoy las podemos ver presentes en Uruguay en muchos grupos terapéuticos con gurús o pseudopsicólogos que hacen tratamientos de terapias que no tienen ninguna validación científica, que te curan con las emociones, con las piedras de colores, y en el fondo hay gente ahí muy honesta que tiene pensamiento mágico, pero está lleno de estafadores que también, y de charlatanes, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Hoy, si me preguntás, casi todos los expertos en Europa que están dedicados a las sectas, que se dedicaron a las sectas, están con la lupa puesta en las nuevas terapias, porque hoy tenés, por ejemplo, personas que te dicen deja de ir al médico porque en realidad tu enfermedad tiene una causa puramente emocional. Y entonces las personas quedan en manos de un tipo que no tiene ninguna profesión médica y que además encima le vende humo. ¿No? De hecho, Claro. España hizo una campaña, el Ministerio de Salud español hizo una campaña contra las pseudoterapias, poniendo una imagen de una chica que va a una casa de reparación de celulares porque se le rompió el teléfono, y cuando va a la casa de celulares, está el video ahí puesto, el tipo le hace unos pases mágicos, le impone las manos al celular. Entonces la chica pone una cara, imagínate como pondrías vos si te hacen eso, agarra el celular, se lo arranca de la mano y sale disparada buscando otra casa de reparación de celulares. Y la publicidad termina diciendo, ¿por qué si sos tan responsable con tu smartphone, no lo sos con tu cuerpo? Y ahí viene todo un tema de discusión, porque obviamente hay terapias que son milenarias, que vienen de Oriente, que hay gente seria que las practica, aunque no tengan validación científica, y por eso la frontera es muy difusa. No se puede generalizar, no se puede poner todas las terapias en la misma bolsa, pero como hoy hay un campo muy abierto de gente que dice soy terapeuta y estudió por internet un fin de semana y te impone las manos, es muy complicado. Entonces, hoy en día el fenómeno está ahí. ¿Y quiénes son captables? Y mirá, tenés grupos para todos los ámbitos sociales. Para gente intelectual, para gente no intelectual, para gente pobre, para gente rica, de clase media, de lo que quieras. O sea, hoy... Eso está Y, bueno. Me gusta sí, mucho eso que decís, porque viste que hay un prejuicio de este es el típico que lo agarra un par de sufrir, ¿viste? Y vos decís, vos, mirá que a todo el mundo, por H o por B, le puede llegar esto, y los ejemplos sobran, ¿no? Desde profesores universitarios, mismo, por ejemplo, la familia, la secta de Manson, tenía gente que eran tipos, ¿viste? Alumnos excelentes, va sí, más bueno, en es el que no. momento en el que te agarra que en el tipo de personalidad, ¿no? No, y tiene que ver con algo emocional también. O sea, a ver, Sí. pensarlo fácil. La manipulación tiene que ver con lo afectivo, no con que te convenzan. Pues sí, pero ¿cómo este tipo que era tan ateo se convenció ahora de que Dios es una lámpara de Aladino? Y vos decís, bueno, pero el tema es emocional. Cuando alguien se enamora. Obvio. Mirá, cuando alguien se enamora, todos hemos visto a alguien enamorado de la persona equivocada que le hizo daño. Y decís, ¿por qué este tipo o esta tipa tan inteligente se volvió la mascota de esta limaña? Y vos Miguel, decís, te lo llevo a otro lado. sí, Fútbol, por ejemplo. Hablando de falacias y cosas, una falacia puntualmente que te meto el tema nada que ver porque te llamás como el de Tenfield y había que decirlo, a pesar de que aclaramos que no tenés nada que ver, ¿verdad? no, y que además soy un profundo ignorante y analfabeto en fútbol. Así que, Claro, encima para peor te deben preguntar, che, ¿cómo salimos hoy? Ni idea. ni idea. Viste que vos decís un neurocirujano o viste un profesor de sociología que baja un alambrado a reputear un cuarto árbitro sacado y te cuesta cotejar las dos caras de esa persona. O no sé, en Argentina, viste, no sé, vos ves a Favaloro y capaz que se pone a hablar de Maradona y arranca a llorar y el Diego y vos decís, pero mirá lo que es ahora o mirá el montón de cosas bastante reprochables que tiene. Y hay emociones, viste, que fuera del perfil que vos toques, que yo, hasta Freud en la casa llegaría a poner un disco y no le hables mal de tal músico porque se pone loco. Todos me parece que tenemos ese lugar donde no, la razón
razón pierde. Entonces, está bueno también conversarlo, decir, vos, mirá que estamos todos sujetos a esa debilidad, ese momento en el que vos. Lo que pasa es que hay varias cosas ahí. Por un lado, hay temas que son más psicológicos, que son más complejos, que tienen que ver con cómo las personas gestionan su mundo emocional. Yo creo que a la gente que la educan en su casa, esto no te lo da la escuela, la gente que es educada en la gestión de sus emociones desde pequeño, cuando aprenden a distinguir un sentimiento, cuando aprenden a distinguir que lo que me pasa a mí, a veces me pasa a mí, pero no por culpa de los demás, sino porque en mí genera esto. Por ejemplo, ¿cómo te sentís porque te hablaron así? Bueno, no es que a vos te lastimaron, es que a vos te lastima que te hablen de esta manera. Cuando vos aprendés a distinguir tu mundo emocional de los demás, cuando aprendés de que no es fácil, que está lleno el mundo de analfabetos emocionales, donde las personas son adultas y se sacan porque en realidad reaccionan de forma primaria como un bebé, porque en realidad no logran pasar por la razón lo que les está aconteciendo, y que todos podemos tener algún momento así, pero creo que es por falta de educación emocional interna, de inteligencia emocional. Hay gente que sí es más inteligente emocionalmente y que sabe decir, no, mira, esto en realidad sabes que es un problema tuyo, tu violencia, arreglalo con tu psicólogo, a mí no me vas a hacer enojar. ¿Por qué? Porque el tipo se da cuenta que el problema lo tiene el otro y no lo tengo yo. Es decir, hay gente que logra manejarlo y hay gente que lo maneja menos. La gente que lo maneja Qué menos es más. difícil que es eso, ¿eh? Sí, la gente que lo ¿Qué maneja iba a menos decir? es más Sí, manipulable. absolutamente. Porque si vos yo te hago detonar, te hago enojar, por ejemplo, es lo que tiene que ver incluso en el ámbito laboral. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado mucho en el tema de la formación, en el ámbito empresarial, sobre formación humana y sobre la gestión de los vínculos. Y una de las cosas que le pasa a la gente es que cuando uno aprende lo que se llama, ¿no? La asertividad, o sea, aprender a elegir yo cómo reaccionar, ¿no? Eh, Aprender que los demás no tienen por qué someterme a su locura emocional, a que los demás pueden tener su propio mambo y yo perfectamente puedo llegar y decir, miren, en realidad el problema lo tengo yo me pasó una vez, yo aprendí estas cosas, de venir quemado, manejando, estacionás y querés darte contra la pared porque hiciste un estrés, porque estoy 3 horas en Ciudad Vieja dando vueltas manzanas y no puedo entrar a trabajar a tiempo, y cuando llego toda esa bronca acumulada, esa ansiedad, ¿qué hago con eso? ¿Se la descargo al que me cruzo? ¿O tomo conciencia de lo que me pasa? Digo, bueno, pero ya pasó, voy a seguir tenso un rato y cuando entro le digo, me pasó, le dije al otro gerente, cuando yo era gerente de la radio, que había un gerente general y el otro compañero, le dije, miren, hoy vengo quemado, así que si me ven mal, no es con ustedes el problema, por las dudas aviso. Se reían, seguían para su oficina y todo bien. Y yo le estaba explicando, porque ¿qué pasa? Si yo llego quemado, golpeo la puerta, alguien muy sensible puede pensar, no me bancará más Miguel, y se hace la cabeza. Entonces, en realidad, que vos aprendas a explicitar lo que te pasa, a decirlo, ahorra muchos problemas de comunicación, en la pareja, en la amistad, en muchos lados, porque a veces la gente no dice lo que le pasa. Entonces, como vos no decís, el otro interpreta, y el otro interpreta para el lado que puede, y ahí entran los líos, y entonces la gente, cuando te agarra un manipulador en una secta, en general, te manipula a nivel emocional. Ese es el punto, ¿no? Claro, ese estado como de dependencia o, viste, No, quizá el porque además perfil de gente más complaciente, decir vos, No, eh, porque te genera dependencia. La primera claro, cosa que hace es que todos los seres humanos, todos, nadie tiene una perfecta autoestima. Todos la tenemos careada por algún lado, porque sí, ninguno tuvo claro. un amor perfecto en su vida, toda su vida. Entonces, siempre de repente tenés alta autoestima en alguna cosa y en otra no, ¿no? Entonces, yo qué sé. A mí, si por ejemplo, si se meten con cosas en las que yo me siento seguro, a mí no me molestan. Yo qué sé, a mí que me gusta la filosofía, la historia, la religión, cuando discuto, hay gente que me dice, Miguel, ¿por qué vos no te enojas? Porque yo no me estoy enojando con la persona, porque a mí me divierten las ideas, me gusta aprender, me gusta discutir. Ahora, de repente capaz se meten con algo en lo que yo no me siento tan seguro, porque lo me pasaba, que a mí no me gusta el fútbol, y entonces cuando yo intenté meterme a jugar cuando era adolescente, y bueno, obviamente me enojaba muchísimo porque eso me lastimaba, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ver que de repente hay cosas en las que yo puedo ser más vulnerable que en otras, en mi autoestima. ¿Y qué pasa? Si hay personas que en su autoestima son muy vulnerables, por ejemplo, en, en su relación con sus padres, y el líder manipulador le dice, pero en realidad tus padres te quieren pero no te aceptan como sos, porque vos sos especial, porque vos sos una persona diferente, y te entra a inflar el ego, esa persona para vos, Claro, la esa persona típica, sí. esa persona para vos se vuelve fantástica. Y después, Sí, claro. y después dependés de sus elogios. Entonces, las personas con más, eso sí te lo digo, ¿no? Una persona cuanto más baja autoestima tiene, más manipulable es. Seguramente, claro. La Porque necesidad de aprobación la tenemos todos, en por definitiva. eso, por ejemplo, un Vos, jefe, un líder, alguien que está a cargo de equipos con baja autoestima, es infumable y es un peligro para sus súbditos.
porque en realidad una persona que gobierna y tiene baja autoestima, a sus colaboradores los ve como posibles competidores. Y entonces les va a hacer la guerra a la gente que debería apoyar y sostener. ¿Entendés? Claro. En Sí, cambio, sí. si vos sos una persona con una autoestima sana, te sentís bien contigo mismo, conocés tus dones, sabés de lo que sos capaz, te dedicás a promover a los demás, porque no los sentís como competidores. Entonces el verdadero líder es la persona que es capaz de hacer que brillen otros antes que él mismo, porque él sabe que él no necesita brillar. Pero cuando vos necesitas que estén todo el tiempo diciéndote lo bueno que sos, vas a destruir a todo aquel que te rodee que pueda competir contigo. Y eso genera gente muy jodida, muy inmadura y muy complicada. Es un tema también, las relaciones laborales son para otro capítulo, después armamos Bueno, creo que hoy una... armamos 15 programas que ¿no? Te armé Este, parte uno y parte 2. Tenés que volver con esto no, no, de pero, las relaciones laborales, tenemos que hacer otro. ¿Eh? Ya te invito en vivo. Así pero no, que en realidad, impresionante. sí, yo creo que el tema de lo humano es muy, muy complejo. Y te digo más, hoy vinculado a los temas que hablamos, como las discusiones que hay hoy sobre el aborto, la eutanasia y demás, yo creo que hoy la gente no distingue las ideas de las personas. Ah, es el problema número uno de la sociedad, olvídate, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y a mí una cosa, Discutimos al tipo y no a la idea. y es muy importante, a mí una cosa que me ayudó muchísimo y la recomiendo es tener que tus mejores amigos sean gente que piense bien distinto que vos, ¿no? Porque como vos los querés, podés animarte a discutir y podés empezar a hacer ejercicios de ideas donde las que ganan son las ideas, no las personas. Donde nos No, y acercamos además, a... viste que no, evitás ese desmerecimiento de, Claro, viste, yo qué claro. sé, No, te debe pasar a vos que te digan, no sé, hey, vos porque sos católico pensás tal cosa. claro, Y, bueno. y en parte capaz que sí, pero en parte vos tenés argumentos también para tratar de sostenerlo, y No, es a mí perfectamente una cosa que me respetable. dio, a mí una cosa que me dio ventaja es que ¿Viste? yo me convertí al catolicismo de grande a los 20 años. Entonces también de alguna manera fue un camino de búsqueda y de autoconvicción también, de decir, bueno, va por acá, ¿no? Y por otra parte también, que no quiere decir que todo lo que uno asocie con católico, los católicos tenemos que pensarlo, ¿no? Entonces, a mí Por ha pasado, por supuesto, ejemplo, vos podés agarrar lo que quieras, bueno o malo, bueno, decir vos porque esto de sí, hecho, acá no, con los bueno, partidos políticos también. por No estoy de supuesto, acuerdo con todo lo que detalle. pasa es que el pensamiento simplista tiende a, necesita reducir a la gente a que si sos así, pensás así. Y entonces, Necesitamos, ¿no? sí, Estereotipar porque necesitamos la lógica etiquetar, binaria. Decía, exacto, etiquetar a la gente. Y en realidad el mundo está lleno de grises, el pensamiento está lleno de grises, y de hecho podemos cambiar nuestras ideas. A lo largo de mi vida he cambiado mucho escuchando a gente que sabe más que yo y que me dejó pensando y que dije, capaz que la verdad que yo esto lo debería repensar. Y lo he agradecido siempre, ¿no? Profesores e incluso amigos, porque de repente yo voy muy convencido con algo, pero en realidad después veo que aquello en lo que yo me basaba no es tan así. Y bueno, y eso, es más, la gente que se rodea de gente que piensa distinto crece mucho más rápido, porque si vos te rodeás de los que repiten lo que vos pensás, siempre pensás lo mismo, ¿no? acabas de Entonces, simplificar algo muy importante que reduce mucho algo que sucede hoy, que es eso, es la inhabilidad. Yo hice una columna muy cortita en el podcast, son 15 minutos, del problema de la libertad de expresión, y siempre la tiro, me hago un autobombo terrible, hablando de autoestima y demás. Hemos perdido la capacidad de discutir, propiamente discutir, o sea, intercambiar, por eso de que las redes sociales, viste, hoy vos te aislás de lo que no querés escuchar, entonces estamos muy de este lado señalando, mirá lo mirá, que dice este otro, mirá lo que dice sí, este sí, otro, y vos te decís, voy vos, a pero contar, por eso también me copaba mucho invitarte a vos, que desde tu lugar planteás un montón de argumentos, que quienes escuchen podrán estar más de acuerdo en unos o menos en otros, pero vos planteaste tu postura, viste, charlaste, conversamos y está buenísimo, o sea, a mí me gusta mucho, creo que enriquece y que cuanto más, viste, visiones puedas tener, mejor vas a poder decir, es bueno, que de esto ya lo, pienso esto, de esto pienso lo otro, pero es que parece, viste, que ya, uno es el sí, sí. raro de la conversación cuando plantea eso, Bueno, ¿no? pero Che, ¿qué dice el otro? una de las cosas que da la filosofía es eso, pensamiento crítico. Yo creo que Ortega decía eso, en realidad las perspectivas suman. O sea, yo necesito de la perspectiva del otro. Obvio. Cuando yo fui a Argentina, terminé reconciliando a gente de pañuelo verde con pañuelo celeste, porque eran adolescentes con causas llenas de valores y de ganas de ayudar a los demás. Obviamente no vas a estar de acuerdo en todo, pero pará un Pero poco. no Y hay por qué estarlo. mira, te cuento una Están de anécdota. acuerdo en proteger a Sí. alguien. Hace poco cuando fui a exponer a la Sociedad de Psiquiatría sobre el tema eutanasia, me invitaron a mí como filósofo para exponer argumentos en contra y a otro filósofo para exponer argumentos a favor porque defiende el proyecto de paz
básquet. Y Horacio, que es un filósofo de la UDELAR, gran tipo y gran profesor, y entre los dos pusimos los argumentos, debatimos un poco, y claro, y como nos encanta la filosofía y la verdad que nos apreciamos mucho, cuando salimos nos fuimos a tomar un café porque queríamos seguir charlando del tema. Cuando sale la gente, dicen, ¿y ustedes están ahí tomando un café como diciendo, todo loco no se agarraron a piñas? Y en realidad, Claro. es porque en el fondo les parece raro que dos personas que puedan discutir fuerte en argumentos, puedan apreciarse y estar interesados en seguir charlando. Pero porque no ¿Entendés? son enemigos, son dos Exacto, personas que en un tema exacto. puntual, viste, Es che, más, yo lo veo de y hasta acá, mirá, está fenómeno. y en otro tema tenemos un proyecto común para hacer cosas juntos de filosofía. O sea, eh, y es más, yo con él me animo a dar todos mis argumentos, incluso aquellos de los que no estoy convencido, porque tengo la confianza de que él pueda desbaratarme mis argumentos para hacerme pensar, ¿entendés? Por supuesto. Y Porque, justamente desbaratar tus argumentos, no te va a decir vos porque hablás de vos tal sos, lugar o y claro, porque la vos sos, iglesia no hace tal cosa. claro. No, no, vos. Y además porque Y vos podés. tampoco le vas a contestar a él, ¿no? Que esto, que lo otro. No, y acá te digo también lo que me ha pasado a mí con el tema del prejuicio anticatólico, que es verdad que a veces cuando vos querés discutir en serio, a veces lo que nos pasa en los medios de comunicación, nos pasa, porque a mí me ha pasado en la tele, de que vos te van saltando de uno a otro temas que son enormes, en los que hay prejuicio con la iglesia y no te dan los tiempos para explicar, y queda como que en el fondo estás a la defensiva y que no querés reconocer porque no te dan el tiempo de poder hablar. Y además te van atando uno tras otro, que no tengo el tiempo que tuve hoy contigo, por ejemplo, porque en 10 minutos en tele no podés. Entonces, a No, veces más vale. yo lo que trato de hacer es decir, no, vamos a discutir este tema, porque hoy Perfecto. lo que falta es profundidad también. Porque a veces Es, uno se queda en los eslogan, en el argumento de estoy en contra por esto, estoy a favor por esto, y todo es mucho más complejo y lleno de matices, ¿no? De hecho, yo Hace mismo, poco me preguntaba alguien, por ejemplo, hablando de eso, ¿estás a favor de la ley de urgente consideración? Y yo ay, sí, decía, pues son como 500 artículos, ¿cómo voy a estar a favor o en contra de 500? Déjame leerlos o revisarlos. Por supuesto claro. que el en contra o a favor, entiendo que hay un espíritu de, bueno, Bueno, representa ciertos valores que para algunos están bien, para otros están mal en pero, su gran general, pero habrá cosas del que me pero parecerán bien y fíjate, cosas que me parecerán mal. ¿No? Fíjate que le pasó al cardenal Sturla, que cuando le preguntaron por la ley trans, él dijo que él algunas cosas discrepaba, pero que en otras cosas de la ley apoyaba. Y como A eran mí me unos... sorprendió eso, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes por qué? Me Porque la gente sorprendió para piensa, bien. Yo que la defendía dije, che, qué bueno que porque, desde un lado tildado como conservador haya cierto claro, respaldo, por lo menos de un montón de cosas. pero porque en realidad uno tiende a tipificar la gente o a tipificar las ideas, a decir esto es, o sea, Absolutamente. de hecho lo que te pasó a vos con la LUC, es decir, a ver, yo de cosas complejas no puedo estar a favor o en contra. Y además, Déjame leerla, por lo menos. no, Te subrayo algo. y otra cosa que le dije a un amigo, también discutiendo esto, le digo, que alguien esté en contra de una ley, no está en contra de las personas de las que trata esa ley. ¿Entendés? También. Porque Bueno, porque yo puedo estar en contra de la forma legislativa en la que eso se está armando, porque pienso que la forma en que está escrito yo discrepo y podría cambiarle la norma y no sé qué, y son discusiones jurídicas. Ah, vos estás en contra mía, no, yo no estoy en contra tuya. Entonces, lo mismo, si estás en contra de la LUC o a favor, no, yo puedo estar en contra de algunos artículos que a mí por lo menos me parecieron algunos que, Dios mío, y otros que me parecieron bárbaros, pero está, entró todo el paquete y a veces es difícil. Y en realidad, no es que si vos discrepás con un artículo estás en contra del gobierno y si estás a favor de un artículo sos pro gobierno. Es decir, tenés que poder pensar con libertad, ¿no? Pero mira, yo trato de brindarle, viste, toda la ecuanimidad posible al espacio. Cuando digo posible, que evidentemente hay cosas que se me escaparán y que yo no soy Suiza tampoco, viste, que no tengo pulso cero. No tengo pulso cero, pero lo más auténtico posible desde el respeto de decir, oh, charlemos, viste, todo lo que se pueda, creo que aporta. Desde Por su- cualquier lugar aporta, nunca va a faltar, nunca va a sobrar, perdón, viste, de contenido para argumentar a favor de cualquier tema o en contra de cualquier tema. Y siempre todos los debates son enriquecedores cuando son justamente debates, ¿no? Intercambios. Claro, Cuando cuando no terminás a es la puteada, no. cuando no es un partido de que hay ganadores o perdedores, porque los debates te enriquecen para pensar. O Claro. sea, Otra cosa, cuando se habla de ganador y perdedor de los debates políticos, viste, que también, ¿quién sí, ganó? sí, Y bueno, loco, yo que sé, si sos del frente y decís, oh, che, esta que le tiró a claro, la calle cuando le dijo algo del padre lo mató.
y vos sos blanco y decís, no, se metió con el padre, ¿qué tiene que ver? Y viste cuando le dijo a Martínez de ANCAP, y vos sos del frente y decís, sí, Sí, pero exacto. Martínez hace 20 años que no estuvo en ANCAP, ¿y por qué no le Claro. dijo nada? Es así, viste, y es de Eh, no terminar, lo único que puede hacer uno es decir, váyanse todos a cagar, conversemos de sustancia y vemos después. A mí me pasa en el mundo rápido, que hoy nos movemos de las ideas, en el mundo de Twitter, a pesar de que a mí me gusta la red y la uso mucho, No, eh, yo sabés que nada, vos, me la doy, me evito. doy, me Soy doy, vos, en la cuenta de Hablo Solo, vos mirala, parece una embajada. Subo los podcasts y me guardo cada tanto sí, alguna cosita, pero porque a mí no me gusta cómo está dispuesta, ¿viste? Esa sí. cosa de subir un tweet y señalárselo a tus seguidores algo fuera de contexto. Mirá lo que dijo este, no me gusta como cultura eso, a mí. Sí, no, yo creo Vos que yo todo, veo que entrás. como toda herramienta, depende cómo la use. Yo la uso para postear contenidos, para Está recomendar perfecto. cosas. O sea, en sí, en general, no me interesa andar pegándole a nadie. Más bien me interesa proponer contenidos que sirvan para pensar. Yo la uso con esa finalidad y así uso también las otras redes. Pero, a ver, a lo que digo es, a mí me cuesta muchísimo, a pesar de la velocidad a la que hablo, me cuesta muchísimo encontrar espacios. Mirá, hoy, ahora ya, no sé, vamos 1 hora y media de charla, ¿no? Voy a hacer Pero parte 1 y parte 2 ya te aviso, porque yo eh, estaba pensando de antemano, che, bueno, ¿qué parte le corto para que quede prolijo? Digo, nada, tiene que salir todo y eh, hacemos 2 partes. Mirá, en realidad el tema para mí en esto es que hacen falta espacios donde podamos hablar de pocos temas y en profundidad para poder pensar un poco mejor, con más claridad, ¿no? Sí, darle a cada espacio, ¿viste? El debate parlamentario que a veces ni en el Parlamento tiene, ¿no? Si se Mirá, quiere. yo fíjate, hoy que me colgué contigo con temas que son enormes, como las sectas, el aborto, la eutanasia, generalmente cuando están en los medios están polarizados y no se muestran los grises de la discusión. Y sería muy No, interesante mostrar los tiene grises. mala prensa los grises, lo que pasa, ¿no? Tiene muy mala Es prensa más, el a mí gris. sabes que La sabes famosa que tibieza, ¿no? ¿sabés qué me dijeron una vez? Che, Miguel, ¿vos por qué no te la jugás? ¿Cómo que no me la juego? Y porque siempre opinás como ahí, como que bueno, sí, pero no. No, porque estoy pensando, porque hay cosas que yo no estoy del todo convencido, No, ¿no? y encima, viste que no vayas a decir, che, de esto no estoy lo suficientemente informado. Preferiría dejar esta pasar porque Porque aparte, pará, además, ¿quién te sí, dice que no te la jugás? Porque por lo menos, digo, para mí fuiste, no te lo digo porque estemos acá charlando. Diste opiniones que hasta te diría yo como persona joven son quizá minoritarias en mi rango etario, ¿viste? Y las diste y las bancaste y está fenómeno. No me pareció que emplearas una tibieza o, ¿viste? O no no, jugártela, ¿no? no, lo que pasa es que yo en realidad también analizo mucho los argumentos del otro lado, los estudio y trato de ver los grises y trato de entender desde dónde se dice. Porque a veces también la gente que argumenta que puede pensar como yo tiende también a condenar del otro lado, ¿no? Y vos decís, pero vos tenés que Exacto. ponerte en el lugar del otro y entender su sensibilidad y por qué piensa así, ¿no? A mí me Yo creo pasa eso que, en el aborto puntualmente, ¿sabes? De amigos más pro vida que otros amigos, ¿viste? Me dicen, no, que mirá la pelotuda que están diciendo. Y yo digo, che, pará, ¿se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Ya te digo, yo hoy te hice el logo del podcast, ¿viste? Que es verde, pero no, jodiendo. Pero, ¿viste? O sea, me parece que está bueno, che, mirá, desde este lado, a ver, proteger la vida o lo que uno cree que es la vida, la concepción o el derecho de la persona a nacer es respetable. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Fenómeno. ¿Le encontrás hipocresías, incongruencias, lo que vos quieras? Encontrale, pero quédate en el tópico, ¿viste? Y entendé que el otro lo que quiere, al igual que vos, es no. regularizar, proteger una Y, situación, ¿no? bueno, Digo, y en eso que tiene que ver con lo que vos decís, yo creo que en una sociedad democrática y plural, donde hay conflictos de valores y donde no hay una única moral para todos, no, ni que hablar que no hay. lo que tenemos que apostar, y ahí yo de repente con el tema de la eutanasia la peleo más que con otros temas, es que tiene que haber una mínima moral fundamental en los derechos humanos que todos respetemos para poder vivir en democracia. O sea, no Pero todo lo ya que es una eso, base común para ti. claro. Pero No, acá, es que no lo digo yo. O sea, sin los derechos humanos, imagínate cómo estaríamos. O sea, tiene que haber una mínima base ética en la que estemos de acuerdo para vivir en democracia. Porque si yo considero que respetarte a vos, si para mí moral respetarte a vos no está bien, porque para mí el respeto es una estupidez, y bueno, mirá, no podés vivir sin andar respetando a la gente en la calle. O sea, vos no puede ser la ley de la selva. Tiene que haber un mínimo ético en el que todos estemos de acuerdo. Mínimo, porque hoy no hay una cultura común en la que todos compartamos la misma moral para todos los temas. Eso es cierto. Y eso también es muy sano para el debate democrático, porque tenemos que discutir muchos temas. Pero por otra parte, y no podemos imponerle nuestra moral a los demás. También eso es sano. Pero lo que está sí, bueno lo que decís, porque claro,
Déjame hacerte una preguntita, Miguel, ahí. Dale. El catolicismo habla de una verdad absoluta, una verdad única, como vamos a decir, la existencia de un Dios. Sin embargo, me decís esto, que yo estoy muy de acuerdo, me parece muy bueno. ¿Cómo lo congeniás eso? Bueno, lo que ¿Cómo pasa le es que en encontrás la realidad, vuelta? lo que pasa es que el cristianismo no habla de una verdad absoluta. Eso es un error. En realidad, una cosa es, o sea, el cristianismo entiende que hay verdades que el cristianismo las considera fundamentales porque son un punto de partida. Por ejemplo, Dios existe. Ahora, Claro, Que Dios exista se considera una verdad fundamental, que es una creencia de punto de partida. Pero todos tenemos creencias de las que partimos para opinar y para hablar que no damos por inseguras, las damos por ciertas, porque si no, no podríamos hablar de nada. Entonces, las creencias fundamentales de toda persona son creencias. Algunas se sostienen con más razonamientos que otras. Eh, yo puedo fundamentar la existencia de Dios desde el punto de vista filosófico y hay quien desde el punto de vista filosófico puede refutar la existencia de Dios. Pero son creencias en las que uno puede ver argumentos. La Iglesia, en el caso del catolicismo, considera que tiene una verdad a la que no renuncia sobre cuestiones fundamentales de su fe. Ahora, la Iglesia jamás predicó, ni predica, ni va a predicar que tiene la verdad sobre todos los temas. Eso sería estúpido. Por lo tanto, hay muchos temas, muchísimos temas, de lo que los obispos ni la Iglesia tienen claro muchas veces por dónde va, y que son temas nuevos que se aparecen en la sociedad. Yo qué sé, te diría el transhumanismo, o te diría todas las nuevas teorías de género, que hay un montón porque no hay una sola. Son temas de discusión, son temas de debate y son temas en los que no hay una verdad preestablecida en la religión que tenés que pensar así o así. Eso es falso. En realidad hay un montón de temas en la sociedad que se discuten y en los cuales también la iglesia tiene una postura en la que hay grises y que a veces la gente no sabe eso. Entonces me parece también interesante volcarlo, ¿no? Porque yo creo que, a ver, obviamente que hay muchas cosas que la iglesia entiende. Por ejemplo, yo que sé, con el tema del aborto, la iglesia no va a cambiar su posición porque no, por entiende. eso, claro, ahí es Ahora, clara. pero una cosa que sí me parece interesante, por ejemplo, decir, es que los argumentos que la Iglesia utiliza con estos temas no son argumentos religiosos. Y esto es otra confusión, porque el argumento que la Iglesia utiliza sobre el tema del aborto no parte de la Biblia, ni parte de la doctrina, ni parte de los dogmas. Porque los dogmas religiosos son temas sobrenaturales, por ejemplo, que Cristo resucitó, o que María era virgen, o que, es decir, esos dogmas de fe, primero que a la sociedad no le afectan, porque si no creen, tipo a tres cuernos. Y esos son dogmas de la iglesia, que son los que están en el credo, la vida eterna. Entonces, el perdón de los pecados, bla, bla, bla. La iglesia cuando se mete en temas éticos sociales no tiene dogmas sobre esos temas, tiene creencias que defiende, pero no son dogmas. Entonces cuando la iglesia viene con su dogma sobre el aborto, no hay dogma, en la historia de la iglesia no hay dogma. Lo que la iglesia entiende es que toda persona es persona desde la concepción, y eso lo toma de una filosofía y un naturalista que compartió Occidente hasta hace poco. Por lo tanto, es una postura filosófica, no religiosa. Discrepable, compartible, pero filosófica, no religiosa. Y ese es un error en el que caen periodistas, en el que caen incluso católicos a veces, también, porque Sí, te no... iba a decir, es algo que salpica bastante en realidad, Sí, me parece, ¿no? porque por lo mismo, o sea, porque en realidad los argumentos, el argumento que el filósofo español Julián María, que era cristiano, decía, ¿cuál es la razón por la cual un cristiano se ha de oponer al aborto? Por una razón que ya entendían los filósofos personalistas, es decir, ¿qué es una persona? Bueno, y una persona es algo que es alguien y no algo. Algo es una cosa, por ejemplo, una piedra o una lapicera, pero un alguien no es algo. Entonces, de momento que alguien siempre es alguien y nunca es algo o pasa a ser algo, yo no debería no tratarlo como persona, por más que esté en una etapa de su desarrollo inferior. Ese es el argumento, es un argumento filosófico, que es razonable y vos podés decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no es un argumento científico tampoco. Entonces, es un argumento filosófico. Digo esto porque en la discusión filosófica en una sociedad democrática se esgrimen diversas posturas filosóficas. Pero insisto, creo que en la sociedad de hoy, plural y democrática, con una gran diversidad de ideas, hay mínimos éticos que si no los tenemos de acuerdo no podemos vivir en sociedad. Y esos mínimos éticos están en la Constitución nuestra, por ejemplo en Uruguay, que son los mínimos valores que la Constitución defiende, y los derechos humanos. Lo que pasa es que hoy en el terreno de los derechos humanos se han ampliado el tema de los nuevos derechos, que eso sí hoy están en tremenda discusión y polémica social que ha llevado a la polarización. Pero bueno, pero eso es otra discusión. Sí, vamos a decir, proteger, digamos, ciertos colectivos que han sido, vamos a decir, Exacto. vulnerados o Claro, reconocer lo que pasa es esa que, lo que situación pasa, lo que pasa es que una cosa es reconocer, por ejemplo, la importancia de no discriminar,
de la igualdad de toda persona. Una cosa es reconocer que hay colectivos que pueden ser más víctimas sociales y que por eso necesitan ser protegidos de una forma diferente, y eso no quiere decir desigualdad como algunos plantean, pero también es cierto que el riesgo a veces jurídico es que algunos plantean en Europa, por ejemplo, bueno, pero el tema es hasta dónde no hay que confundir también deseos con derechos. O sea, yo puedo que, por ejemplo, una periodista me preguntó, ¿pero existe el derecho a la felicidad? No, no existe. O sea, existe el derecho a la búsqueda de la felicidad, pero un Estado no te puede asegurar la felicidad. O sea, No, y no, además, no. y además se confunde el derecho ético con el derecho político. Es decir, una cosa es un derecho ético que yo siento que tengo derecho a tal cosa, y otra cosa es que eso sea un derecho jurídicamente hablando. Entonces, toda esa confusión cuando se habla de derechos también es problemática. Pero vuelvo a lo que, para no irme de tema, vuelvo al original. No, tranqui. Me parece súper importante eso, que en una sociedad democrática podamos dar debates de ideas, pero entendiendo que tenemos que buscar lo que Aristóteles decía que la política tiene que buscar, el bien común. Porque cuando la política se centra, sobre todo porque estamos en una sociedad muy narcisista y muy de que lo que importa es mi subjetividad y lo que yo quiero y lo que yo siento, pero en una sociedad subsiste si importa el bien común, si importa el bien general. Entonces, si a mí solo me importan las leyes por mis beneficios personales y no me importa el bien del Uruguay y el bien de los uruguayos, no estoy entendiendo nada de política. O sea, en realidad la política pone por encima de todo el bien general, y porque tiene que haber un bien común que tiene que salvar el bien de una sociedad en la cual caminamos juntos. Hay un concepto de la ética política de Aristóteles, muy lindo, que a mí me gusta mucho, que se llama la amistad cívica, que Aristóteles dice que tiene que haber amistad cívica para que haya una sana política y una sana democracia, que la amistad cívica no es que nos querramos como amigos íntimos, sino de que como tenemos un destino común como país, como ciudad, en aquel tema era la polis, cuando tenemos un destino común, tenemos que querernos, porque si no me importa el bien del otro, lo que te va a afectar a vos tarde o temprano me va a afectar a mí. Entonces, si no lo hago por el bien tuyo, aunque sea tengo que hacerlo pensando en mí también. O sea, porque en lo que se juega el destino del Uruguay, estamos todos en el baile. ¿No? También la política hoy está afectada por ese individualismo narcisista posmoderno de que cada uno a veces está en la suya, y en realidad deberíamos preocuparnos y ocuparnos de aquellas cosas que, aunque no me toquen a mí de cerca, si tocan al país, deberían interesarme, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay todo un tema de la vocación política, ¿no? No, por supuesto. Pero ojo, viste, yo qué sé, ahí hay temas, viste, que es lo que te digo. Hay un montón de derechos, la famosa agenda de derechos, me muestro a favor o dentro de todo a favor por el hecho tan sencillo, por ese mismo argumento yo te lo llevo para ese lado de a mí no me afecta ninguna o no estoy lejos, o sea, tengo una suerte gigante, soy una persona en términos, viste, sociales bastante privilegiada, digo, porque no me ha faltado nada y no he sufrido ningún tipo de discriminación de ese estilo, que eso ya es un montón. Y lo que se puede hacer por otro, por garantizarle a otro un cierto grado de dignidad, volvemos al tema de dignidad, para mí Sí, está fenómeno, considerando que cuanto más plural sea en el claro. debate o en todo, creo que Yo, es yo, mejor. Y hablando de proveer derechos ¿viste? Con sanciones claras también, en claro, casi sí, obvio. todo. Porque si hay Creo que derechos tiene que haber el obligaciones. liberalismo, viste, que acá se habla de liberalismo, sobre todo económico, y cuando el ser liberal, viste, yo que sé, en Estados Unidos, por ejemplo, el liberal es el progresista, porque el liberalismo se ha enfocado allá en materia más social, entonces Sí. es todo tan discutible, viste, que Sí, podríamos no, hacer un y tercer, sí, ya un que tercer programa te incluso mato. sobre liberalismos en diferencias Ah, éticas, boludo. pero porque hoy hay un liberalismo muy conservador también, muy fuerte, de tradición. Pero, Puta, a ver, el tema para mí también acá, que me parece importante con el tema que nombraste de la agenda de derechos, yo creo que, a ver, hay cosas que me parece que lo son... dije a modo de ejemplo, Sí, sí, ¿no? no, no, Porque no. viste Y que que no no, es y me parece toda. importante traerlo porque me parece que hay cosas que no hay que entreverar. Yo creo que hay un montón de cosas en las que hemos evolucionado muchísimo y falta mucho todavía. Yo qué sé, con el tema de la mujer y el feminismo. eh, yo, por ejemplo, creo que yo pertenezco a una generación que ya ha introyectado muchas cosas. eh, de hecho, por la vida Sí, que llevamos. tal cual es eh, generacional que va Sí, a ser bastante mucho natural, antes de ¿no? esto. Pero yo a veces le digo a mis alumnas, por ejemplo, le digo, miren, yo, por ejemplo, yo qué sé, yo me crié y vivo en un hogar donde en realidad no hay roles casi diferenciados con mi esposa, ¿no? Y de hecho, hasta hemos invertido por momentos según las necesidades que teníamos, quién trabajara más o menos, quién se ocupaba más de un montón de cosas. eh, de quién, viste, y que eso rompe con un montón de modelos anteriores en el trato, en los vínculos, hasta gente más machista cercana a la familia miraba raro de repente que de repente yo qué sé, yo me pasara más horas con mi hijo porque bueno, porque yo decidí trabajar menos y todo ese tipo de Sí, en cosas, otra época eso era una claro, era herejía. este tipo Y salió. hoy.
Claro. Ahora, pero por ejemplo, yo a veces les digo, pero por ejemplo, a mí me preocupa que de repente veo que hay muchas cosas que se han extirpado, negativas del machismo cultural, que a veces transmitían las madres cuando le decían a las hijas, ayúdame a levantar la mesa y al varón no le pedían nada. ¿Entendés? Es decir, cuando ese tipo de cosas que van educando en un machismo cultural. O por No, hay ejemplo, otra muy común, viste, yo qué sé, si está, no sé, un tipo lavando los platos, capaz que el comentario es, ay, mirá cómo ayuda también en la casa, sí, como como si fuera, ayuda, como digamos, una tarea de otro. No, no, pará, acá claro, vivimos exacto, dos, exacto, lavamos exacto. dos. Como que vos No, ayudaras a alguien. Sí, sí, está como genial. si estuviera haciendo algo que no tengo que hacer. Es terrible, pero sin embargo yo le decía a mis alumnas la otra vez, pero a mí me preocupa que hoy yo escucho las canciones de reggaetón y son 10 veces más machistas y patriarcales que la cultura que yo viví. A veces me da Pasa. gracia porque yo le digo, miren, yo en la iglesia católica aprendí como en ningún otro lugar sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, en la propia catequesis. Y de hecho, aunque hay colectivos en la iglesia ultraconservadores y machistas que heredaron el machismo no de la religión, sino de otro lado, el cristianismo ha aportado muchísimo en la cultura a la igualdad. Y sin embargo, a veces lo agarran de chivo expiatorio con estos temas y a otras cosas que me parecen nefastas, que fomentan la violencia contra la mujer, no se critican tanto, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que a mí siempre como que la saco a relucir. Y después lo otro Qué es lindo que, tema me dejás para un... sí, Este del final de machismo, iglesia, eso es sí, me encanta. 8 horas hacemos. Además estudié el tema de la mujer en la historia del cristianismo que me Está apasiona. bien. Te voy a dar, sí, esta te la doy a morir, que con el Dale. reggaetón. Igual ahora hay canciones que medio reivindicativas de las propias mujeres, o creo que el rol que juega el feminismo para nivelar esto es que hay muchas mujeres artistas que meten esos géneros, ¿viste? Sí, Ahora, también, próximamente voy a hacer un podcast con una chica que hace trap, ponele. Y es claro. una pregunta, vos, ¿cómo te desenvolvés en este ambiente que jugás de visitante en la altura? Pero. Y está bueno también ver cómo evoluciona eso también, ¿no? Sí, Pero hay, sí. hay pila de puntas. No, y lo que te iba a decir que me parece, sí, para mí riesgoso, y te digo con lo que te comenté de la eutanasia, que a veces hay cosas que uno puede decir, bueno, yo qué sé, yo para mí los derechos de minorías, los derechos de personas que hoy estén visibilizadas, la discriminación que se les hacía, o el maltrato, o la violencia invisible que tenían, y muchos otros colectivos, como hablamos hoy de los ancianos, que también está invisibilizado. También. Yo creo que hay que mucho por trabajar todavía con muchos sectores de la sociedad que siguen sufriendo mucha discriminación de muchas formas, pero por ejemplo, a mí, te doy mi opinión personal, me parece un poco eufemístico y estratégico hablar de la eutanasia como nuevo derecho, porque es una forma de que, es parte de esta agenda. Y vos decís, bueno, ojo, porque por No, ahí, ahí hay oportunismo político. Yo no lo para meto en mí, el lugar no sé, matrimonio igualitario. claro, claro, porque No lo, no está a me ese parece nivel. otra cosa. Sí, ahí me parece que hay una estrategia política de lenguaje, como incluso llamarle ley integral de eutanasia, ¿no? Y vos decís, En el está, lenguaje hay muchísimo, por por supuesto. Pero supuesto. No, históricamente, ¿no? sí. Históricamente. Y de hecho, mirá, te digo dos más y me voy, pero, porque si no, pero Dale, tranqui. el proyecto actual de eutanasia le han hecho muchas críticas, porque, por ejemplo, se supone que debería revisarte a un psiquiatra para ver si no estás depresivo, o tiene que haber un paliativista y eso no está. En el proyecto actual son solo dos médicos, no dice de qué especialidad, o sea que un médico amigo y otro médico con dos alcanza para diagnosticar. O sea que no hay psiquiatra ni hay paliativista, lo cual eso es muy peligroso. Y lo otro es que Pasquete incluye en el proyecto enfermedad terminal, crónica o sufrimientos insoportables de tipo moral. O sea, que una persona que no tenga ninguna enfermedad, y yo le puse este contraargumento y no me contestaron, una persona que no tenga ninguna enfermedad, que tenga 20 años, que se le rompió el iPhone, se deprimió y entiende que su vida dejó de tener sentido, tendría derecho a la eutanasia. Porque Claro, ahí se complica. porque el texto de la ley dice sufrimiento insoportable aunque no tenga enfermedad, del proyecto de ley. Entonces, Está bien. o sea, en el fondo lo que estás haciendo es legalizar el suicidio en cualquier forma. Pero bueno, es súper complejo. No, ni Eh, que hablar. Miguel, no tengo oh, palabras para esta saga bueno, impresionante, igual realmente. me interesa porque me imagino que en el acuerdo o en la discrepancia me interesa mucho después el feedback de la gente, ¿no? ¿Cómo Así no? que Te cuento. lo que me puedas compartir de argumentos, palo, todo me viene bien, todo me gusta porque todo ayuda a pensar. ¿Dale? Por supuesto, bienvenido. Ni que hablar que recomiendo personalmente, aprovecho las columnas que hiciste en Del Sol, en la Mesa de los Galanes, ¿verdad? Que Sí. hay una columna en ese caso más bien relacionada a las religiones en general, hablaste de sectas, por eso te quería llevar. Bueno, Muy interesantes. una cosa que me impactó de esa columna es que cuando terminé, no, me preguntan, ¿y vos crees en algo? Se habían pensado que era ateo. Ah, Eso- yo te voy a ser sincero, yo pensé lo sí. mismo. ¿Sí? Pero, ¿sabes por qué? Porque pero hay un error ahí que es confundir al ateo con un neutral, ¿no? El ateo es una Claro. postura que es respetable, que es decir, vos, mirá, yo no creo, mi postura es no creer, no es
yo no tengo cuadro, porque Claro. hablando, Lo futbolizando, que yo pasa que es soy que un salvaje futbolizo. lo que creo, y me escribieron por Twitter en la misma línea, vos, pensé que eras tremendo ateo, me puso uno, y yo le dije a varios, ¿no? Después les comenté. Lo que pasa es que una cosa que me alegró eso, porque quiere decir que no iban con el prejuicio del sesgo, porque mucha gente sabe que soy católico, pero en realidad, No, y está bueno eso de también esa cosa como medio perversa detrás de, este me quiere convencer, convertir o no. claro, y en realidad, Bueno, me pareció desde tu charla, yo no quiero convertir o desconvertir a nadie, quiero, viste, me lo que invitaron a pasa es hablar que de religión y Lo que hablamos, pasa es que chao. para mí hay una cosa que es interesante. Yo lo que más estudio es filosofía e historia de las religiones. Lo que di fue conceptos de filosofía y de historia. Y también di palo al cristianismo en el curso. También capaz por eso impresionó capaz. Porque en realidad cuando yo doy clase de historia de las religiones, yo no estoy dando catequesis, estoy dando historia. Entonces, yo de historia yo cuento lo que pasó. O sea, cuento lo que investigué. Si yo doy filosofía y doy a Nietzsche, además tengo colegas que me dicen, Miguel, pero ¿por qué a vos te gustan tanto los filósofos ateos? Porque siempre me gustaron. Me gustan mucho, los doy con mucha pasión y a veces los doy con tan apasionadamente que en el fondo dicen, pero este loco agarra a un cristiano y lo destroza. ¿Entendés? O sea, Claro, y en realidad es porque me gustan esos pensadores. O sea, porque Nietzsche me parece un tipo más brillante de la historia moderna. O sea, es un demoledor. Y tiene una forma de escribir que es literato además de filósofo, porque escribe muy bien. Entonces, hay gente que vos y disfrutás sus ironías contra el cristianismo y, ¿entendés? Y sus críticas. Pero lo que pasa, me parece a mí, para mí algo que es importante es la honestidad intelectual. O sea, eso. no importa en qué yo crea, tengo que tener la honestidad de decirte, mirá, yo puedo hablar de esto sin que por eso te esté vendiendo gato por liebre. O sea, porque además pasé más tiempo de mi vida estudiando estas cosas que el tiempo que incluso que descubrí la fe, o sea, porque la empecé a estudiar de antes, ¿no? Entonces, en realidad, a mí estas cosas me gustan porque me generaron siempre un interés cultural muy importante. Y de hecho, yo practiqué años artes marciales y me dediqué mucho a estudiar el budismo y hasta practiqué el budismo. Porque me gustan las religiones de Oriente, porque me apasionan. Me gustan las películas de artes marciales, o sea, es parte de mi mundo cultural. Entonces, yo creo que a veces eso de encasillar a la gente tiene mucho de peligroso porque en realidad te privás de conocer al otro, ¿no? Sí, totalmente. Y eso creo que es el peligro que yo le veo al desarrollo social, ¿sabes? Eso de no nos interesa ya tratar por lo menos de indagar, ¿y vos qué pensás? ¿O cómo ves este tema? No, estás en el otro mostrador y andate a cagar. No, digo, acercate y podés seguir estando en desacuerdo. No tenés por qué estar de acuerdo en todo. Lo de siempre, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, creo que estas cosas aportan por eso, Miguel. Así que, sin más, te Bueno, dejo en libertad. Te secuestré para un dale. dato importante. Sí, sí, casi 2 horas. Pero bueno, Casi 2 horitas. después me contás y conversamos. Dale. Por supuesto. Gracias, Miguel, ¿eh? Bueno, Gusto. saludos a la audiencia. Chao. Arriba. Chau, chau.